Acabas de mencionar antes de entrar en la entrevista que cuando terminas muy obsesionado con una novela, con Salvo mi corazón, todo está bien. ¿Qué tipo de obsesión te generó o de pulsión? Yo creo que uno solo puede escribir una novela si está muy obsesionado. Es un trabajo muy solitario, de años, de varios años. Es un trabajo muy duro por encontrar el tono, los personajes, las voces, los temas, las palabras. Y entonces, solo si uno está realmente muy, muy obsesionado, aguanta esa tensión. Para mí una novela empieza a funcionar cuando estás soñando con ella, cuando toda la realidad que vives, los encuentros que tienes, los libros que lees, te remiten a esa misma historia. Entonces eso se vuelve como un caldero hirviendo en el cerebro eh, que te lleva siempre hacia allá para poder estar concentrado. Entonces, cuando la entregas y no la quieres entregar porque todavía quieres añadir algo, pulir algo, quitar algo, esa obsesión sigue y sigue y ya la van a publicar y la obsesión sigue y finalmente está en la imprenta y sigue. Entonces, para zafarte de ahí, al menos ese es mi caso, para poderme zafar de un poco de esa locura que es escribir una novela, necesito hacer otra cosa y he encontrado que traducir un libro ajeno, como es un ejercicio tan difícil, también de mucha concentración, finalmente me libera de lo que hice y puedo como pensar en otra cosa y obsesionarme con algo diferente. Te dedicas la novela a tu madre y de alguna Sí, manera es una novela también, Héctor, a contracorriente de los tiempos, ¿no? Una novela sobre la bondad en una época donde los villanos son más interesantes que los buenos y sí, donde si hablamos de padres, pues, o de sacerdotes, de curas, pues también las noticias alrededor de los curas son negativas, no tienen que ver con pederastia. Entonces tú hablas de un cura bondadoso, pero sobre todo tú eres ateo. Entonces, pues es una novela como muy a contracorriente, ¿no? sí, a mí me gusta ir a contracorriente de la realidad e incluso a contracorriente de mí mismo. Esta es una novela muy de pandemia, es decir, una novela escrita durante una época tan rara en la que estuvimos encerrados y en la que sentimos muy presente la enfermedad, la amenaza de la enfermedad. En ese periodo mi madre obligatoriamente, como muchos ancianos, pues se tuvo que aislar mucho y ella era muy anciana, tenía 95 años. Esto la deterioró mucho porque ella vivía en la calle, era una mujer muy social. Y yo vi su deterioro. Yo que siempre he sido pues anticlerical, ateo, todas estas cosas y he escrito mucho contra la religión católica, de repente pensé que a mi madre le agradaría una novela en la que los curas salieran bien parados, porque ella era huérfana de padre y la habían criado dos tíos sacerdotes, que para ella eran su figura paterna. Los había querido muchísimo. Entonces ella sufría mucho con mi anticlericalismo. Y yo dije, bueno, voy a aprovechar esta historia que tengo en la cabeza hace años de un cura al que conocí, de un gordo bueno, que además era sacerdote. Voy a contar la historia de él y le voy a dar este regalo a mi madre antes de que se muera. Lamentablemente se murió antes, se murió en el año 21, pero bueno, sigue siendo para ella, aunque no la pueda leer. Yo creo que a ella le habría gustado esta novela. Ella leía mis libros a veces con mucho gusto, con mucha pasión, a veces con dolor. Recuerdo que la primera novela que yo escribí, en ella aparecía un cura leproso. Uno de los tíos que había criado a mi mamá había contraído lepra en el leprosario de Colombia, en San Juan de Dios. Y esa enfermedad era secreta en la familia. Nadie siquiera mencionaba la palabra lepra. Entonces, eso le dolió a ella muchísimo, que yo revelara un secreto familiar de este tío leproso que tenía las manos deformes y a quien nadie le recibía la comunión por miedo a contagiarse. Eh, entonces, digamos que era una lectora ideal, pero también una lectora sufrida, una lectora a la que hice sufrir. Y en este caso no la quería hacer sufrir,
la quería hacer gozar, como gozó, por ejemplo, con El olvido que seremos, que lo leyó antes de publicarlo y que al ser un homenaje al hombre que ella más había querido, a su marido, le había gustado mucho. Quería despedirme de ella de algún modo con algo que le gustara también. En una parte, al principio, en la primera parte de la novela, escribes, citando a Orson Welles, un final feliz es prematuro. Al final siempre, y antecedes diciendo que sabemos, siempre se conoce mejor el futuro que el pasado, en tanto que la muerte es inevitable y la muerte es una, o sea, sabemos desde el principio cómo va a acabar esta novela. ¿Cómo la fuiste construyendo y cómo la fuiste tejiendo en esta dirección? Sí, bueno, todas las historias conducen a la muerte. En ese sentido, lo de Orson Welles, pues es tan sensato. Una película con final feliz es una película con un final anticipado. Casi siempre el final feliz es los matrimonios, los amores contrariados que terminan en un matrimonio y ahí se termina la película o la novela sin contar los problemas que tiene el matrimonio y la familia. Yo la construí pues con las dificultades. Tenía que encontrar un narrador. Pensé que el narrador podía ser el protagonista, el gordo. Pensé que el narrador podía ser la contrafigura, el hombre que se va de la casa, que abandona a su familia, Joaquín. Pensé que podía poner un narrador omnisciente. Hice intentos en todos esos sentidos, hasta que pensé que lo ideal era alguien que conociera mucho al gordo, al protagonista, a Luis Córdoba. Es decir, que fuera un amigo íntimo. Y los amigos íntimos de los curas, pues suelen ser otros curas. Entonces el narrador resultó siendo otro sacerdote, Lelo, Aurelio Sánchez, para poder yo referirme como al pasado, a la juventud remota del protagonista sin inconvenientes, porque la narra alguien que vivió con él, que lo conoció íntimamente, que compartieron una casa durante más de 20 años, que compartieron seminario y que estuvieron juntos en la juventud. Entonces, con ese narrador me sentí mucho más cómodo. Y como yo entrevisté a muchos curas para escribir la novela, pues también me servía todo lo que conversé con los sacerdotes, todo lo que leí sobre teología y estas cosas, en boca de él sonaba mucho más espontáneo que en boca de otra persona, o que en boca de un narrador pues, que no es teólogo, como podía ser un narrador omnisciente. ¿Cambió tu percepción de la religión, de la fe, de la iglesia a partir de la novela, de platicar con curas, todo esto? Mira, yo creo que cuando uno se mete mucho en un personaje, tiene que entenderlo a fondo. Hay que meterse debajo de la sotana de un cura. Así como uno, si escribe sobre una mujer, hay que meterse en las faldas de una mujer o en los pantalones de otro cuando escribe sobre un hombre. En este caso, no es que yo me haya cambiado mi posición, no es que yo haya dejado de ser ateo, no es que yo haya eh, de ahora en adelante limite mis críticas a la religión católica, ni mucho menos. Pero entiendo a algunos individuos de esa religión, entiendo a este sacerdote, entiendo a Lelo, entiendo a mi madre, no desprecio su catolicismo. Cuando me dan argumentos en la novela a favor de la existencia de Dios o del más allá, no pinto esos argumentos como tonterías, como bobadas. Al contrario, trato de que sean lo más fuertes y sólidos posibles, porque yo creo que uno tiene que ser ante todo leal con sus personajes, no ridiculizar o rebajar al que no piensa como tú, al contrario, en poner en crisis tus propias creencias con lo que ellos son. El problema de la pederastia, de la pedofilia, está tratado también en la novela, pero también tengo que reconocer, y esto pues todo el mundo debería saberlo, que por supuesto no todos los curas son unos pedófilos. Y también me sirvió el hecho de que descubrí en muchos países, también en México, gracias a la ayuda de Juan Villoro, personajes, sacerdotes que fueron importantes para la cultura y en particular para el mundo del cine, para divulgar la cultura cinematográfica. Y está este monje amigo de Luis Buñuel, que era consultor, su consultor de sueños, decía él,
y su consultor teológico, que me pareció también un personaje muy interesante, homosexual además, como lo es el narrador de mi libro, como lo es Lelo, que se llamaba Luis Alberto Álvarez. Eh, Fue un cura que yo conocí. Cuando lo conocí ni siquiera sabía que era cura, que daba cursos de historia del cine, que tenía un cineclub. Y yo lo conocí en un curso de neorrealismo italiano. Él además publicaba todos los domingos en el periódico de mi ciudad, de la región, de Antioquia, de Medellín, El Colombiano, toda una página de estas páginas grandes de los periódicos de entonces, que nosotros les decíamos una sábana, toda una página sobre cine, una crítica de la película de la semana y notas sobre cine, cosas de historia del cine, en fin. Él, en la época más terrible de Medellín, en la época en que Medellín se desmoronaba por los narcos, por la violencia política, la violencia paramilitar, guerrillera, la corrupción política, cuando Medellín era la ciudad más violenta del mundo, este hombre gordo, bonachón, bueno, nos enseñaba a ver cine y nos enseñaba a oír ópera y música clásica. Y fue alguien que dejó una huella muy profunda en algunos de los mejores directores de cine de Colombia, como Víctor Gaviria, como Sergio Cabrera, en violinistas, en el primer violín de la Orquesta Filarmónica de Medellín, que se llama Gonzalo Espina, en fin, en fotógrafos, en gente de la música y del cine. Entonces, de algún modo, yo quería rendirle un homenaje a una persona que cuando Medellín se derrumbaba, nos enseñaba a los jóvenes de entonces, nos enseñaba que la belleza era importante, que la cultura, el cine, la música eran importantes, que leer de algún modo nos salvaba, que la música nos salvaba. Y eso era lo que nos estaba salvando, el cine, la música, la lectura, en el tiempo en que yo escribí esta novela, en la pandemia. Entonces, como que todo tenía una especie de armonía para poder escribir el libro. Había una armonía en el personaje que nos había dado herramientas para salvarnos en los momentos más duros de la ciudad y luego de la vida. También está el corazón, y el corazón con este juego de alguien de corazón tan grande que está enfermo, ¿no? O sea, que es paradoja, es paradójico, ¿no? ¿No, Héctor? Y que también tiene que ver con una experiencia personal que has atravesado en los últimos tiempos con tu salud. Sí, yo tenía la historia del gordo, de este cura metida en la cabeza desde que había muerto, porque él en realidad se fue a vivir a la casa de mi esposa y de mis niños, poco después de que yo me hubiera separado de ellos. Este amigo enfermo se va a vivir a mi casa y ocupa mi lugar en la mesa. No mi lugar en la cama, pero casi. Mi lugar en la casa, mi lugar de padre de familia y de esposo. Y yo decía, aquí hay una historia de algo, de alguien que está harto de la familia, harto del matrimonio, de los niños, de todo, de la esposa, y se va. Y un cura que entra y se encuentra ahí feliz en esa casa, en esa familia, y se siente mejor de salud. Eh, yo empecé a tener un problema cardíaco, una cosa que se llama estenosis aórtica, pero era moderada cuando yo empecé a escribir la novela. En todo caso, empecé a leer sobre el corazón y a recordar mucho al gordo, que tenía que esperar un trasplante para salvarse. Entonces el hecho de yo estar enfermo del corazón, irme agravando, irme poniendo peor y estar escribiendo sobre un cura que espera un trasplante de corazón y leer libros de divulgación científica, sobre todo en inglés, porque no había en español, no encontré sobre el corazón. Hizo también que la novela tuviera este lado médico, este lado cardíaco sobre el corazón en sentido no figurado, sino absolutamente real, el corazón físico, el órgano. Entonces la novela está salpicada de todo esto. Y cuando yo ya tenía un borrador muy avanzado, me dijeron, ya, tenemos que operarte. Entonces yo viví un poco la experiencia que es el final del libro, es que te abran el pecho y te operen el corazón, que es, digamos, la operación con que termina la novela. No mi operación, sino, digamos, de algún modo mi operación trasladada al protagonista, al gordo. Eh, la experiencia de una operación a corazón abierto es muy fuerte, tocayo, porque un poco te matan.
Es decir, te bajan la temperatura, te abren el pecho, te, te paran el corazón con una solución de potasio helado, te colapsan los pulmones, entonces no palpitas, no respiras, ni siquiera con respirador artificial, estás frío, tu sangre circula por una máquina extracorpórea, circulación extracorpórea, pero en realidad estás como muerto, es lo más parecido a estar muerto. Y obviamente pues la anestesia profunda que no deja ninguna memoria, y es una operación larga de 6 o 7 horas. En fin, es una experiencia como la experiencia más cercana a la muerte que uno puede tener en vida. Entonces, pues todo eso, yo no hubiera querido sumergirme tan hondamente en el protagonista de mi libro, pero me tocó y bueno, y me sirvió para escribir también la novela. Espejearte en la enfermedad, en el padecimiento cardíaco y tal vez en la misma posibilidad de la muerte, porque bien a bien es una operación complicada que no sabes cómo va a terminar. Claro, claro, claro. De hecho, yo cuando me iban a operar, pues le mandé el manuscrito a mi agente, Nicole Witt, una agente alemana. Le dije, bueno, si no sobrevivo, porque el 2% de la gente se muere en esta operación, o si quedo tonto, porque te puede dar un trombo en el cerebro y queda uno medio imbécil, pues aquí te dejo esta herencia y para mis hijos también, y trata de que publiquen la novela. Sobreviví, terminé la novela más tranquilamente después de la operación, eh, pero claro, eso hace que a lo largo de los capítulos se introduzcan estos temas médicos del funcionamiento de la bomba cardíaca, de que esas curiosidades, ¿no? De que la fe, que es la fracción de eyección, una medida muy importante del ventrículo izquierdo, sea la falla cardíaca que tiene el protagonista. También la curiosidad de que en el lenguaje común tener un corazón grande sea algo muy benéfico y muy bonito, pero en cardiología tener un corazón grande es fatal, es una de las peores cosas que te puede pasar. Si se te crece el corazón, generalmente entras en insuficiencia cardíaca. Entonces, todas esas paradojas me servían también para ir tejiendo la historia de la novela. Tus preocupaciones internas, como esta, como lo de tu padecimiento del corazón, se baja un poco la neurosis a partir de la escritura o cómo es, la escritura, la investigación que ibas haciendo, ¿te atenuaba la preocupación o no? No, yo creo que al contrario, Héctor. Yo creo que cuanto más escribía sobre el corazón, más sentía que me dolía, más se me acentuaba la hipocondría, más me sentía indefenso y con una espada de Damocles que ya me iba a caer encima del cuerpo y me iba a matar. Por eso también prefiero ahora traducir, porque si me pongo a pensar cuando uno se enferma del corazón, empieza a sentirlo todo el tiempo. Una cosa que es ahí como muda, a no ser que te pongas un estetoscopio, que no piensas en ella, que está ahí y que funciona, que es la mula del cuerpo, que no para de trabajar y es maravilloso, ahí está, ahí dale, tan, 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 sin parar. Uno no piensa en esa mulita que tiene adentro. Eh, pero si le dicen que está enfermo, de ahí la siente en la almohada, la siente en el colchón, la siente en la camisa, duele un poco, piensas que no, eso se vuelve horrible. Y cuando escribes sobre esto, más. Por eso es que te digo, te dije al principio que tengo que traducir para dejar de pensar en mi maldito corazón. Es el único órgano al que no le da cáncer, porque no es tampoco, que no es Perdóname, menor. ¿cómo? Es el único órgano al que no le puede dar cáncer, por ejemplo. Sí, dicen que es rarísimo y durante siglos era el órgano intocable. Desde Galeno, los médicos de la antigüedad y hasta finales del siglo XIX, se pensaba que si te tocaban el corazón te morías. Eh, era, si lo tocaba una punta te desangrabas, si lo tocaba un puñal. Pero además si abrían y empezaban a tocarlo por algún motivo, pues
ellos no sabían que era también una terminal eléctrica muy importante, pero había interferencias que hacían que ese corazón se parara y no funcionara más. Entonces, era el órgano intocable por antonomasia. Y bueno, y desde Harvey, que lo definió muy bien, es el sol del microcosmos. Si el microcosmos es el cuerpo, el corazón es el sol. El corazón del mundo, el corazón del macrocosmos es el sol es el corazón del mundo y el sol del microcosmos a su vez es el corazón. Y es muy bonito porque así como el sol flota en el aire y la misma tierra flota en el espacio como ingrávida, sin peso, el corazón también está rodeado de una película, el pericardio, y entre el pericardio y el corazón hay un líquido y el corazón está ahí flotando, nada lo toca, ni siquiera el cuerpo está flotando en la mitad del pecho y eso también es muy bonito. Es la bondad, Héctor. Si eres uno, te consideras una persona bondadosa. No, yo me considero un malo que trata de no ejercer. Considero que tengo muchos impulsos, eh, como casi todos los seres humanos, hacia la rabia, hacia el odio, eh, hacia impulsos nocivos, hacia cosas que pueden hacerles daño a los demás. Y yo lo que intento hacer es tratar de controlarlos lo más que puedo. Eh, Hay un precepto médico muy importante que dice, lo primero es no hacer daño. Entonces, me parece que ese precepto médico debería ser un principio en el periodismo, en la política, en la acción política, en, eh, en la medicina, por supuesto, incluso entre los curas. Lo primero es no hacer daño. Preguntarse si lo que uno está haciendo produce un beneficio en la otra persona o un beneficio social real, o si lo que estoy haciendo es jodiéndoles la vida a los demás. Entonces, no me creo bueno, pero trato de oponerme al malo que llevo adentro. ¿Qué es el bueno? ¿Qué es la bondad? Es que es un misterio. A mucha gente le parece que lo interesante es la maldad, que lo bueno es escribir sobre los narcos, sobre los que matan mujeres, sobre los que descuartizan cuerpos, sobre los mafiosos, sobre los políticos más asquerosos. Y eso tiene un motivo evolutivo muy claro. Debemos defendernos de los malos, entonces hay que conocerlos. Hay que oír con mucha atención la historia de los malos, las historias de los malos, para distinguirlos, para defendernos de ellos. En cambio, los buenos quedan a un margen como tontos, como gente inofensiva. Bueno, si mucho me hará un favor. Pero, sin embargo, la bondad es bien rara y misteriosa. Eh, y uno se da cuenta tarde de que hay personas que van por la vida haciendo, dejando como una estela de cosas buenas. Y, y, y esa gente misteriosa me parece que es fundamental en todas las sociedades. Y por eso en esta novela yo quise escribir sobre uno de ellos, sobre uno que dejó una estela cultural importante en la ciudad más violenta del mundo.